Buenas tardes a todos, buenas noches para algunos. Hoy nuestro querido Isaac no nos puede acompañar por motivos que se escapan de sus manos, pero bueno, aquí estamos todos. Rafa Martínez nos va a compartir la plática de hoy. Eh, Hoy es 11 de septiembre de 2023. Continuamos, como había comentado anteriormente, con el estudio de la doctrina secreta con el tomo 3. Comenzamos con la dedicación. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlo a nuestros corazones, nuestras mentes, a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Continuamos con la meditación. Oh Pushlan, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. El cartel que continúa siendo el mismo, las mismas claves. Hoy, como comentaba, nos va a dar la charla nuestro querido hermano Rafa Martínez. La próxima semana sí ya estará Isaac con nosotros. Mañana también todos cordialmente invitados al estudio de la Carta de los Mahatmas, que es dirigido por nuestro querido Enrique Rey. Todos igualmente bienvenidos. Ya les comparto también eh, la charla de este domingo. Este domingo en la FTI, nuestro hermano Oscar Galindo nos va a dar la conferencia ¿Qué es la verdad? Las claves por aquí están, siempre se mantienen y pues todos igual bienvenidos. Bueno, muchas gracias y adelante, Rafa. Rafa Gracias, ya nos Carol. comentó que pueden levantarle la mano para cualquier inquietud relacionada con el tema en el momento en que sea requerido. Gracias. Bueno, pues gracias a todos por aceptar la invitación a este estudio. Gracias a Isaac, a todos los hermanos que participan en este evento, organizándolos, apoyando. eh, bueno, a todos. Lo que nos propusimos desde la vez pasada era presentar un panorama o una visión sobre la doctrina secreta. Eh, la vez pasada vimos algunas observaciones de las notas Bowen, la estructura de la doctrina secreta y ya entramos a las estancias, decían, de cosmogénesis. De hecho, vimos las dos primeras. eh, Sin embargo, voy a regresar a ver la 1.3, la estancia 1, Sloka 3, que tiene que ver con la mente universal y los Dianes Johans, y cómo apoyo la 1.1. En su momento, más adelante, veremos jerarquía de seres. En el volumen 1 está la jerarquía de compasión. No sé si Oscar no lo vaya a compartir porque lo mencionó así también. De hecho, esta Sloka 1.3 es como una entrada a las jerarquías de seres, y ya posteriormente cadenas planetarias, rondas y razas. Bueno, entonces vamos a ver la mente universal y los Dian Johans. La vez pasada, esto es como un resumen gráfico de lo que vimos en la ocasión anterior, con algunos agregados. Por ejemplo, vimos que la absolutez, o más bien el principio uno en su estado de absolutez, tiene dos aspectos, uno que es para Brahman y otra Mula Prakriti. Los de la Advaita Vedanta relacionan a Parabrahma con Atman y a Mula Prakriti con Buddha en el ser humano y a Mahat con Manas. Aquí tenemos
el círculo negro, donde ocurre todo, solamente que hay diferenciaciones que se tienen que mostrar de algún modo, y esto es el principio uno en su estado de absolutez. Y podríamos decir que la circunferencia del círculo es para Brahma y Mula Prakriti es el área de ese círculo. Y ahí está todo. Sí. Mula Prakriti se menciona que es como un vuelo que cubre a Parabrahma. Luego tenemos el siguiente círculo donde en el proemio nos indica que es el cosmos en la eternidad. También podemos utilizar el universo inmanifestado. Y en ese mismo círculo está un punto que es el germen que desarrollará el universo, el todo. Vendría siendo el primer logos o bien Brahma. Y también el círculo, a semejanza de Mula Prakriti, el alma universal donde dormita el pensamiento divino. Y a esto se le conoce también como Akasha. Hay otro término que se utiliza que es Swabhava, que es equivalente a Mula Prakriti para los hinduistas, mientras que Swabhava es término budista. También vimos que reciben varios nombres como Sat o Seidad, lo absoluto para Brahma, realidad una, etcétera. Y tres aspectos de lo absoluto es el espacio abstracto absoluto, movimiento absoluto, duración y gran aliento. El movimiento abstracto absoluto se representa o se simboliza mientras el gran aliento. Ahora, estos tres aspectos lo presento aquí a la derecha, que no lo había comentado. Hay una posible correspondencia en el plano físico con distancia, el espacio, movimiento con velocidad y duración tiempo. Y abajo tenemos unas fórmulas de la física donde nos dice que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y se da en unidades de longitud entre las unidades de tiempo. Así, por ejemplo, la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo. O en las carreteras, en las pistas, hemos visto que hay un letrero que dice velocidad máxima de 100 kilómetros por hora, aunque a veces no respetamos eso. Bueno, entonces esto solamente es como una observación. Es posible que haya una correspondencia muy limitada necesariamente, pero algo hay por ahí en el plano físico con los aspectos superiores. También vimos que el espacio es llamado la madre antes de su actividad cósmica, o sea, en el estado de pralaya, y el padre-madre en la primera etapa de su redespertar, o sea, ya en la manifestación, cuando inicia la manifestación. Sin embargo, el término padre-madre se puede aplicar a diferentes momentos. Por ejemplo, se dice que es la oscuridad absoluta aquí en el pralaya, y la oscuridad absoluta es el padre-madre de la luz. Pero si estamos en una habitación oscura donde no tenemos luz eléctrica, si necesitamos ver algo, podemos prender una antorcha y entonces el fuego ilumina. Así que podríamos considerar que la oscuridad y el fuego, ahora ya entra el padre, es el padre-madre de la luz. Y así hay varios. Según en el momento en que se vaya indicando, se va presentando este padre y madre, hasta el plano físico en que todos ustedes conocen muy bien lo que es el padre y madre, para lo cual se requiere tener un hijo, porque si no hay hijo, no hay padre y ni hay madre.
está en potencia todo. ¿Sí? Ok. Entonces entramos con la esloca 1 de la estancia 1 y nos dice lo siguiente: la eterna madre, espacio, envuelta en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más durante 7 eternidades. Utilicé esta imagen a la derecha intentando representar el pralaya. Sabemos que ahí no hay imágenes, no hay forma, todo está a oscuridad. Sin embargo, es una manera, a mi entender, de poder explicar algo. Aunque luego se menciona que es el estado de reposo, en realidad es relativo, porque hay algo que está latiendo ahí, que está pulsando, que está llevando los tiempos, el orden, etcétera, etcétera. Es algo misterioso. A ese algo la señora Blavatsky le llama Karana. Es la que, por decirlo así, antropomorfizando, que a veces es necesario, nada más que hay que estar conscientes que no es correcto. Antropomorfizando un poco es como quien despierta al que está dormido. Ya llegó la hora de que te manifiestes. ¿Sí? Ok. Entonces nos dice en los comentarios de la señora Blavatsky, la madre espacio es la causa eterna, siempre presente de todo, la incomprensible deidad, cuyas invisibles vestiduras son la raíz mística de toda materia y del universo. Ok, ya sabemos entonces a qué se refiere las invisibles vestiduras. Se refiere a la raíz mística de toda materia. Precisamente Mula Prakriti quiere decir la raíz de la materia y por correspondencia Swabhava y tal vez hasta Akasha. Ahora dice, había dormitado una vez más durante 7 eternidades. Estas dos primeras eslocas con su respectiva, perdón, estas dos primeras estancias con sus respectivas eslocas se refieren al estado de pralaya, en donde el universo está en reposo. ¿Sí? Las dos primeras estancias corresponden al pralaya. Y por analogía es que se describen. Entonces, resulta que, por ejemplo, tenemos 7 rondas que conforman un día de Brahma. Entonces, entiendo que por eso se dice 7 eternidades, en correspondencia a esas 7 rondas. Como es abajo, es arriba, como es en lo pequeño, es en lo grande. La doctrina esotérica budista tibetana enseña que Prakriti es la materia cósmica a partir de la cual se producen todas las formas visibles, siendo Akasha esa misma materia cósmica, pero aún más imponderable, podríamos decir más sutil, por así decirlo, su espíritu. Prakriti es el cuerpo o sustancia y Akasha Sakti su alma o energía. Ok, aquí estamos hablando de Prakriti, pero en las enseñanzas que vimos antes es Mula Prakriti. Mula Prakriti, digamos que está en correspondencia con Akasha. Entonces, Akasha va más allá de Prakriti, porque en ella está esa Sakti, esa energía, está en Akasha y también debe de estarlo en su Ababa.
y hace aquí una comparación de espíritu, alma y cuerpo. El alma es Akasha Shakti, es su alma o energía, y el cuerpo pues es Prakriti, es más materia. Se dice en la doctrina secreta que la manifestación del universo es como cuando se despliega, es como una pintura o un telar en donde los hilos de arriba o las pinturas de arriba es espíritu y en la parte inferior es materia, luz y oscuridad en la parte inferior. Y ahí el Padre Madre va manifestando el universo a través de los diferentes planos de manifestación. De acuerdo a los budistas, en Akasha yace esa eterna energía potencial que más adelante vamos a ver que es Foja, Foja, cuya función es desarrollar todas las cosas visibles a partir de sí misma. O sea, con esa energía se empieza la manifestación en Akasha o en ese telar, por decirlo así. El espacio y aquello que en él está contenido son coetáneos, eternos, infinitos o sin dimensiones. Ambos constituyen la única excelsa realidad y son origen de todo cuanto existe. El espíritu es la primera diferenciación de aquello, la causa sin causa del espíritu y de la materia. Entonces podríamos decir que la primera diferenciación de aquello es el espíritu y la segunda la materia. Regresamos a Parabrahma y Mula Prakriti o Svabhava. De hecho, Akasha es el espacio universal en el que yace inherente la ideación eterna del universo en sus aspectos siempre cambiantes, en los planos de la materia y la objetividad, y a partir del cual irradia el primer logos o pensamiento expresado. Algo muy importante a resaltar es que en Akasha, en el espacio universal, cuando hablamos de este espacio universal, estamos hablando del inmanifestado. Yace inherente la ideación eterna del universo, que para nosotros en los planos inferiores lo percibimos en sus aspectos siempre cambiantes en los planos de la materia y la objetividad. Y a partir de esta misma Akasha, o espacio, el cual irradia el primer logos o pensamiento expresado. Por eso se le llama logos, porque se está expresando el pensamiento que proviene de la idea, de la ideación eterna del universo. Si nosotros seguimos este orden de ideas, le llamaremos logos a la expresión o a la palabra expresada por nuestro pensamiento. No puedo saber en qué está pensando una persona hasta que lo expresa con palabras. Ese es el logos del pensamiento y a su vez el pensamiento es el logos de las ideas o de la idea. Y aquí viene algo que ya había mencionado, donde nos dice Prakriti, Svabhava o Akasha es el espacio, como los tibetanos lo enseñan. Aquí, Prakriti, ya vimos que está algo limitado con relación a Akasha. Tal vez aquí
debería de ser Mula Prakriti, pero es solamente una opinión lo que estoy externando. En la imagen total que estamos viendo detrás de lo escrito, en el lado derecho está lo inmanifestado, como lo comentamos al principio, en el entendimiento que es solamente para transmitir una idea o un concepto. Y en el fondo está lo manifestado, tal como más o menos lo vemos por las noches. Todo esto está relacionado con el espacio, lo que estamos viendo. Más adelante veremos lo de la mente universal y de los aji. Dice, entonces Brahma sería el germen lanzado en el suelo de ese campo y Sakti, esa misteriosa energía o fuerza que la desarrolla y que es llamado por los budistas Arat o Arhat del Tíbet, Foja, Foja, como ya lo habíamos comentado. Brahma es el logos y al mismo tiempo toda la manifestación. Como ven, aquí hay, la última A tiene un acento circunflejo, porque es lo que se manifiesta y se disuelve, se manifiesta en Manvantara y se disuelve en Pralaya. Como analogía es como cuando nosotros partimos de este plano y vamos a decir que vamos al Devachan, brincándonos los anteriores pasos. Entonces vamos al Devachan y luego volvemos a manifestarnos en esta vida terrena. Algo similar, no igual. Análogo quiere decir parecido, similar. Para concluir con esto del espacio, hay una enseñanza que seguramente han escuchado en varias ocasiones, que nos dice, el catecismo oculto contiene las siguientes preguntas y respuestas. ¿Qué es aquello que siempre es? La respuesta, el espacio, el eterno Anupadaka, el eterno sin padre. ¿Qué es aquello que siempre fue? El germen en la raíz. ¿Qué es aquello que está siempre viniendo y yendo? El gran aliento. Entonces, ¿existen tres eternos? No. Los tres son uno. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue, es uno. Lo que está siempre siendo y viniendo a ser, es también uno, y este es el espacio. En los primeros años, como estudiante de teosofía y como miembro de la Sociedad Teosófica, encontré algo relacionado con lo que acabamos de leer y que me hizo reflexionar algo en que no había yo reflexionado. ¿Qué es aquello que no vemos, pero nos permite ver? La primera respuesta que podríamos dar con nuestra mente concreta es nuestros ojos, es lo que nos permite ver y ellos no se pueden ver a menos que vayamos a un espejo. También podría ser, pues estoy aquí viendo el universo en la noche, alias el cielo, y estamos viendo esos puntos de luz, se podríamos decir, es la luz lo que me permite ver. Pero no, también es la oscuridad, si no estuviera oscuro, no podría ver la luz y viceversa. Pero ¿hay alguna otra respuesta? El espacio. ¿Qué es aquello que no vemos pero nos permite ver? El espacio. Y de manera similar, ¿qué es aquello que no oímos
pero que nos permite oír otra vez que el oído, que la vibración, etcétera, etcétera. Que es aquello que no oímos, pero que nos permite oír el silencio. En ese espacio y silencio en nosotros mismos es donde podemos ver lo que realmente somos. Rafa, disculpa, si me permite, Alba tiene una pregunta en el chat, como comentaste que se te hiciera a medida que fuese pasando. Está bien. Ella pregunta, quisiera por favor saber por qué en la edición de Kier, en la estancia 1, es loca 1, en lugar de eterna madre, como se dijo aquí, refiriéndose al espacio, dice el eterno padre. Ok, sí, gracias. Mira, ese punto nos lo aclaró Martin Leiderman, porque la traducción no es correcta. Eh, Cuando se dice en sus vestiduras y eternidades, tiene en inglés dice her, que es perteneciente a femenino, por decirlo así. Entonces es una traducción que no está correcta. Por eso Martin dice que vayamos al inglés. Pero en mi caso, como no sé inglés, aunque lo estudié mucho, no se me dio, lo que hice, seguí el consejo de Martin, busqué otras traducciones, ya sea en papel como los libros o en PDF. Y efectivamente ahí en el tomo 1 que nos compartió Martin de Pasadena, bueno, no tomo 1, sino el volumen 1 o libro 1, el de Pasadena, ahí está así, la Eterna Madre. No sé si eso responda y podamos continuar. Bueno, si hay algo, me avisan, por favor. Continuamos. Gracias, Rafa. Ok, nos dice la señora Blavatsky, en la metafísica oculta existen, propiamente hablando, dos unos. El uno en el plano inalcanzable de la absolutividad o absolutez. En algunas traducciones viene como absolutividad y otras dice absolutez. Y de lo infinito, acerca de lo cual no es posible especulación alguna. Y el segundo uno, en el plano de las emanaciones. Aquí apoyándonos con lo que hemos visto, tenemos, por decirlo así, el principio uno, que es la absolutez. Este es el uno, por decirlo así, representado en este círculo. Y el otro uno es ya, por decirlo así, el primer logos, pero en el primer logos está todo también. Eh, en la imagen de la derecha, pues incluso en la del centro hay un rayo. Por ahí hay una de las estancias que dice que bueno, primero empieza en en Pralaya dice, en la última vibración de la última eternidad o de la séptima eternidad, se estremece. Entonces ahí es donde surge el cosmos en la eternidad, según entiendo. Y en la primera vibración, hay otras palabras que se utilizan en lugar de vibración. En la primer pulso, último pulso, en fin, en esa primera vibración o radiación para que indica el inicio de un nuevo Manvantara, ¿sí? Está ese rayo. Por eso a veces decimos que es radiación lo primero que ocurre. Vamos a ver que es proyección o reflejo,
Acá a la derecha estoy intentando representar ese rayo que inicia la manifestación y aquí en el centro como si estuviese este logos y todo esto, ya sea Mula Prakriti, Swabhava, la materia homogénea, indiferenciada. Ya que estamos en esto, vamos a ver esta tríada o trinidad, esta tríada en donde aquí está este, este huevo del mundo y ya está aquí el logos, el primer logos, debido a esa primera radiación. Y luego vemos que Padre, Madre, Suababá, como que descendiera para dar origen al segundo logos. Esa es una emanación. Lo que interpreto aquí, si ven las flechitas que están aquí, el primer logos emana al segundo. Y ahí está el Padre, Madre, Suababá. Y ese segundo emana al tercero y se regresa a lo inmanifestado. A este segundo logos le llaman semi manifestado, porque se manifiesta y se vuelve a los planos eh, inmanifestados. Es decir, se regresa al primer logos. Y entonces ya todo lo que viene aquí es el trabajo. Es como si aquí estuviese el arquitecto que diseña los planos, encarga que los proyecten y que vean lo que se requiere, y el segundo logo es lo que hace el segundo logos y ya va con el constructor, pero el constructor debe de entender los planos. Entonces ve al segundo logos y luego voltea para los obreros que van a construir el universo. Pero en realidad, a través de este triángulo, en realidad son uno. Nunca se pierde la unidad. Como lo vimos ayer en algunas obras, se refieren a estos tres momentos, estos tres fuerzas como voluntad, sabiduría, amor y actividad creadora. El primero, es decir, el principio uno, el primero no puede ni emanar ni ser dividido, pues es eterno, absoluto e inmutable. El segundo, es decir, este que tenemos acá como el logos, el primer logos, o Brahma, dice, el segundo, siendo, por decirlo así, la reflexión del primer uno, es una reflexión, pues es el logos o Isvara en el universo de ilusión. Aquí ya está hablando de este tercero, que es uno con el primero. Este ya empieza a manifestarse en el universo que los planos siguientes ya es lo que le llaman ilusión, aunque podríamos interpretar que la ilusión está en el plano físico con los límites de la luz astral, que es el plano inferior de Akasha. A esa ilusión se le llama Maya. Para Brahma no es esto ni aquello, no es ni siquiera conciencia, pues no puede ser relacionado con la materia ni con nada condicionado. No es ni ego ni no ego, ni siquiera Atma, sino en verdad el origen único de todas las manifestaciones y modos de existencia.
Bueno, este es algo que nos compartieron los hermanos de Colombia. Tengo entendido que Disculpa, en Rafa. su, sí, Disculpa, Rafa, que te interrumpa, pero de la lámina anterior, Dani pregunta que si ese rayo sería el sutratma del universo. pues podríamos verlo así, como también se le llama el hilo de plata o el hilo de oro, que une a todo. Pero ese es un rayo misterioso. Algunos podríamos opinar que se trata del Fojat 1, ¿no? Porque Fojat tiene dos funciones, cosa curiosa como el Manas. El Manas es en sí mismo, pero tiene dos funciones. Una en la parte superior con Budi, o sea, su anhelo por regresar a lo espiritual, y la parte inferior con la personalidad con Kama. En el primer caso, cuando se realiza esa unión es Budimanas y en el segundo caso es Kamamanas. Entonces aquí, pues podríamos considerarlo así, pero es todo un misterio. No podría asegurar que se trata de foja. Es un misterio de los misterios. Tal vez podríamos decir, ahorita que lo han preguntado, sería Karana. Es lo que puedo decir, pero por ahí viene la relación de ese hilo de plata o Sutratma, el hilo alma. Puede ser así. Gracias, Sí, Rafa. Y tú correcto. también le Gracias. contestaste a Maru que preguntaba que si podría ser fojate y ya le contestaste también. Gracias. Sí, gracias. Digo que podría ser porque no he encontrado que diga, ese rayo es foja. O sí, y tampoco con eso quiere decir que ya estudié todo, apenas unos cuantos conceptos. Ok, este es algo que en el que no vamos a intervenir, solamente se los comparto, esto de las tres emanaciones, la doctrina de las emanaciones, en donde aquí está representado los logos, y la primera emanación, según este diagrama, es el de establecer los planos, donde el universo se va a manifestar. Desde luego que al establecer los planos, ya está ocurriendo la manifestación. Es como cuando compramos un terreno, pero queremos hacer una casa, pero no tenemos los planos, pero ya tenemos el terreno. Entonces, mandamos con el arquitecto a hacer el plano con todas las características o requerimientos que necesitamos, y entonces se desarrolla el plano y ya está aquí. Sí. Ya después vendrá todos los elementos que se requieren para construir ese universo. Y seguramente aquí vienen las jerarquías de seres, y una vez que ya está todo listo, vienen aquellos que van a ocupar el universo, los que van a ocupar esa casa. Y ahí estamos nosotros, en la tercera emanación. Algo así es como me lo imagino. Me falta investigar esto, pero lo dejo como una interrogante. Y ahora sí entramos a la mente universal y los Dianchojas y las eslocas que tienen que ver con esto, y hay otras más. La primera de ellas es la que nos dice, la mente universal no existía, pues no había aji para contenerla. En la siguiente nos dice, ¿dónde estaban los constructores, los luminosos hijos de la aurora del Mampántara? Y la respuesta, en la oscuridad desconocida, en sus ajajis, ajit, yo lo entiendo como metiendo aire y luego sacándolo, para para hispana es un similar o sinónimo de paranirvana. Los aji estaban en su paranirvana.
Estos son los productores de la forma, derivada de la no forma de la sustancia homogénea, imegénea, que es la raíz del mundo, Mula Prakriti, Swabhava. La Devamatri, es decir, la madre de los dioses, otra vez femenino. Blavatsky menciona que en todas las teogonías, tal vez solamente en las monoteístas no, en todas las teogonías empiezan por las diosas, las madres de los dioses, la Devamatri y Swabhava. Estos reposaban en la felicidad del no ser, en Ananda. Veamos algo más al respecto. Lo que vamos a ver es sacado de los comentarios de la doctrina secreta de la traducción que hizo el señor José Ramón Sordo. Y nos dice, ha de hacerse una distinción entre la mente absoluta que está siempre presente y su reflejo en los aji durante la primera agitación del Manvantara, el periodo de manifestación de actividad. Durante la primera agitación. O sea, en la primera agitación está el reflejo de la mente absoluta. ¿Sí? Los aji están en el plano más elevado. Son aquellos que reflejan colectivamente la mente universal y comienzan el trabajo de la evolución de todas las formas inferiores hasta que llegan a través de los 7 planos hasta abajo a nuestro plano inferior. Voy a comentar algo que leí hace algún tiempo y no sé si lo esté recordando de manera correcta. Esa energía se presenta como una luz que comprende todos esos 7 planos, todo, lo que va a ser toda la manifestación. Esa luz no crece ni decrece, no aumenta ni disminuye, es siempre la misma a través de todos los planos. Solo que al entrar a los planos más densos, esa luz pues como que se ve ilimitada, condicionada. Y es la luz del ser interno en que está en todos. La mente universal o mente absoluta siempre es, ya sea durante el Manvantara o el Pralaya, es inmutable. O sea, siempre es porque es eterna, ilimitada, en fin, inmutable y a la vez omnipresente. La mente cósmica, ya estamos hablando de la manifestación, pertenece al tercer grado. La mente cósmica está simplemente confinada o limitada al universo manifestado. Es justamente la manifestación de la mente durante el periodo manvantárico de actividad. Es decir, la mente universal, por algún motivo, por ese rayo que vimos, es como si hubiera un reflector detrás, aunque esto es complicado porque es todo un misterio y se refleja en la mente cósmica. Ahí está el plan divino, ya, en esos constructores, para dar inicio a la manifestación del universo a través de los planos inferiores.
Continuamos con la misma esloca. Mente es un nombre dado a la totalidad de los estados de conciencia comprendidos en las denominaciones de pensamiento, voluntad y sentimiento. Esto es lo que nos dice la doctrina secreta. Pero también hay una correspondencia de pensamiento con sabiduría. La voluntad pues sigue siendo voluntad. Mientras no se distorsione, seguirá siendo voluntad. Cuando es distorsionada, cae en el deseo. Y sentimiento, pues con el amor y la actividad creadora. Esto en los pies del maestro, y Sankara en una de sus obras nos dice que es el logo, los aspectos del logo o los tres logos, por decirlo así, el cual estamos intentando representar en la imagen a la derecha. Como hay una conexión de aquello que es con el ser humano, un rayo de aquello que es, ¿sí? De lo absoluto. Podríamos verlo aquí como Atman, pero viéndolo con lo que estamos viendo, es la proyección de la mente cósmica, bueno, universal, y de ahí tenemos a la mente cósmica o Mahat, y de ahí su correspondencia en el ser humano. Cuando Rafa, un ser disculpa, humano, Bermari tiene la mano levantada, seguro quiere sí, hacer alguna adelante, cosa. adelante, Permari. No podía yo, perdón. Ingeniero, muchas gracias por su explicación. Está muy rica, pero a propósito de ella y de lo que está hablando de la mente, o sea, yo ya entendí esto, a diferencia de lo que dice la estancia 1 en la esloca 3, de la mente universal no existía, pues no había para contenerlo, ya nos hizo usted la diferenciación entre el concepto de mente universal y mente cósmica. Pero mi pregunta sería entonces que de acuerdo a lo que usted nos ha ido exponiendo, podríamos decir que en realidad cuando hablamos, cuando menos de mente, pero yo me atrevería a la mejor a sugerir que de todo, estamos hablando como un proceso de desdoblamiento desde la circunscripción de lo que se va a manifestar, un desdoblamiento del absoluto. Esa sería mi pregunta, y en este caso, entonces, si así fuese, es por lo que decimos que en realidad todos somos uno, porque siempre existe una o más bien siempre está presente ese absoluto en nosotros, porque en realidad es un desdoblamiento de sí mismo en distintos momentos. Es muy atrevido decir eso. Gracias. No, bueno, es una posible interpretación, Permari. Gracias por tu pregunta, pero como vimos antes, aquello que es lo absoluto no, no se desdobla, por decirlo así, es inmutable, eterno, pero de ello, como dice, hay una proyección, un reflejo. Por aquí tal vez esté todavía, pero creo que estaba en la otra, donde dice, para Brahma no es esto ni aquello, no es ni siquiera conciencia. Tal vez esto porque luego nos dicen que es conciencia absoluta, o sea, no es conciencia como nosotros la conocemos. Pero bueno, dice, no es ni siquiera conciencia. Recuerden que estamos en pralaya y no podemos dar cualidades o no hay algo que se pueda expresar. Se maneja en el premio que en primera parte se describe simbólicamente, pero después nos dice ni siquiera simbólicamente. Dice, lo único que podemos decir no es esto, no es aquello, no está aquí, no está allá. O sea, con negaciones, o sea, lógica negativa. Entonces, pues decir que se desdobla
no sé si sea correcto, pero tal vez sea una manera de expresarlo para poderlo entender, ¿sí? Porque dice, Gracias, no es, ingeniero. perdón, dice, porque no es ni ego ni no ego, ni siquiera Atman. Ya es que luego nos dice, es que Atman es un rayo de lo absoluto. Más bien Atman es un reflejo de lo absoluto. Sino, en verdad, el origen único, a la vez aquí pareciera que se contradice, pero no lo creo, es cosa de reflexionarlo un poco más. Dice, en verdad, para Brahman es el origen único de todas las manifestaciones y modos de existencia. Pero ¿cómo saberlo? Si ni siquiera el tercer logos, según por ahí dice la señora Blavatsky, conoce a Parabrahman, porque está el velo de Mula Prakriti y no lo puede ver. Podríamos decir, me parece que es esto, me parece así, me parece asado, pero realmente es el misterio de misterios, o uno de los muchos que se dicen que son los misterios de los misterios. Gracias. Recordemos, creo que está bien, Bárbara, así lo dejamos, si hay algo más, con mucho Dani, gusto. Muchas Dani tiene gracias. la mano levantada. Adelante, Dani. Sí, yo podría decir que es el pensamiento de lo absoluto, estando en Pralaya. Sí, Dani, esa impresión nos da cuando hace la analogía con el ser humano. En otras palabras, Nosotros, lo no dicho todavía, solamente en el pensamiento. sí, bueno, solamente que habría que considerarlo como ideación divina, Ok, pero eso a su vez, ¿de dónde proviene? la De mente la mente universal en universal. la eternidad. Es- Por eso me refería así como pensando en la mente universal, como un pensamiento por hacerse, que no se ha dicho cómo, ni cuándo, ni dónde. Eso fue que de esa manera lo interpreté. Gracias, Sí, Roberto. sí, es una posibilidad, pero es algo que está más allá. O sea, simplemente es y nosotros vemos el resultado. Y se está tratando de explicarnos de alguna manera el proceso de esto con incluso estancias y eslocas, con un lenguaje moderno, podríamos decir, alegórico, para que empecemos a entenderlo. Eh, Voy a hacer una analogía, no sé qué tan válida sea. Cuando vamos a la primaria, en el primer año, nos empiezan a enseñar los números, tal vez ahora ya en el kinder, pero cuando fui, me empezaron a enseñar los números en primero de primaria, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y pude haber pensado que eso era todo lo relacionado con las matemáticas. Pero después ya en la profesional, estoy dando un brinco bastante grande, pues entramos a las derivadas, a las integrales, a las series de Fourier, de Laplace, etcétera, etcétera, números imaginarios, pero nos sigue siendo de mucha utilidad la suma, las restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces ahorita como que nos están dando el primero de primaria que nos va a hacer utilidad este conocimiento cuando vayamos avanzando más. De hecho, una percepción personal, en parte por lo que he leído y en parte también porque lo he escuchado, que es como si estuviéramos nosotros viendo los planos para diseñar nuestro propio cosmos. Y aquí les comparto algo que fue como de risa, de que en una escuela de filosofía, cuando se comentó esto, alguien dijo, ah, bueno, es que tú vas a ser tu Dian Chohan de tu universo. Dice, bueno, yo en ese universo lo que voy a pedir comparado con esto es de que no haya mosquitos zancudos. Y otra persona dijo,
Bueno, pues yo lo que voy a pedir es que tengamos una tercera dentadura. Bueno, todo en broma, ¿no? Pero continuamos, si me permite. Si estamos aprendiendo en las primeras horas o clases de la Escuela de Arquitectura Universal, por decirlo así. Cuando un ser humano alcanza todo este proceso de sabiduría, voluntad y amor, actividad creadora como servicio, llega a tener una cierta iluminación. Y hay un término para ello que se llama Buddhitthayasi, que es sánscrito. Dice, literalmente, el Buddhi radiante, Tahasi es radiante. Esto expresa el estado de nuestro manas dual, manas superior, manas inferior, aunque es manas en sí mismo, cuando al reunirse durante la vida de un hombre, no después de esto que llamamos vida, sino durante la vida de un hombre, se baña en el resplandor de Buddhi, el alma espiritual. Podría agregar que se baña en la luz de Atman a través de Buddhi. Entonces, cuando esa unión se da de Buddhi y Manas, es el ego divino, es cuando se alcanza el nivel del alma espiritual divina. En otras palabras, es el alma humana iluminada, somos nosotros mismos, es el alma humana iluminada por el resplandor del alma divina, la razón humana iluminada por la luz del espíritu o divina conciencia de sí mismo. A través de todo lo que hemos visto es conciencia. Se requiere de la mente para hacernos conscientes. Pero una vez llegado a ese Buddhi, al estar al resplandor de Atma, alcanzamos esa conciencia divina, por decirlo así. De aquí, de esto de conciencia de sí mismo, por eso se insiste tanto el conocimiento de uno mismo, de nuestra verdadera realidad. Pero ¿quiénes han llegado a este nivel? Tenemos algo que es el Bodhisattva, que es sánscrito. Literalmente aquel cuya esencia sattva, acuérdense de las gunas, sattva, rajas y tamas. Dice, cuya esencia sádvica se ha vuelto inteligencia, es decir, bodhi. Aquel a quien falta solo una encarnación más para llegar a ser Buda perfecto, esto es, para tener derecho al nirvana. Bodhisattva en sentido metafísico es un título que se da a los hijos de los Dhyani Budas celestes. Ya estamos aquí hablando de jerarquías de seres. La señora Blavatsky, para hacer algunas aclaraciones que podamos comprender mejor, nos lo indica en corchetes y nos dice, el Bodhisattva es el que posee el don o cualidad de Bodhi, sabiduría suprema o iluminación. Cada nuevo Bodhisattva o gran adepto iniciado recibe el nombre de libertador de la humanidad. Son libertadores o salvadores, si lo quieren ver así, no porque nos vengan a perdonar los pecados, sino porque nos enseñan a cómo liberarnos a nosotros mismos, cómo alcanzar la iluminación. Continuamos con la misma esloca y nos dice, haciendo también, así lo interpreto, una analogía como lo que ya han expresado, dice, con una analogía con el ser humano, dice, durante el sueño profundo cesa la ideación en el plano físico y la memoria está en suspenso. Así es que en todo ese tiempo la mente no existe. Esto nos lo dice entre comillas. ¿Sí? Y la memoria, lo vuelvo a leer, por favor. La mente no existe porque el órgano por medio del cual el ego manifiesta la ideación
y la memoria en el plano material ha dejado de funcionar temporalmente. Se nos dice cuando caemos en el sueño profundo que el ego reencarnante, lo que aquella alma humana que somos, se va a sus planos, como que se va a recargar de energía, porque se libera en ese momento, pero no nos abandona porque está conectada al cuerpo físico, al cuerpo emocional incluso, a través de ese hilo sutratma que ya mencionaron. Y continúa la señora Blavatsky. Un noumeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia. ¿Por qué ocurre esto? Por la ley. Ahorita vemos eso. Dice, un noumeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado y durante la larga noche de reposo llamada Dalaya, cuando todas las existencias están disueltas, la mente universal queda como una posibilidad permanente de acción mental o como el absoluto pensamiento abstracto, del cual la mente es relativamente manifestación concreta. Vuelvo a leer esto. Dice, un nómeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia, es decir, en los 7 planos de existencia, solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado. En el caso de la mente universal, pues no había agit como vehículo para poderse mantener, manifestar o estar presente. Y durante la larga noche de reposo llamada pralaya, cuando todas las existencias están disueltas, es decir, no hay ningún vehículo, la mente universal queda como una posibilidad permanente de acción mental, es decir, está latente, o como el absoluto pensamiento abstracto, del cual la mente es relativa manifestación concreta. Aquí recordemos esto de la ley que nos dice, solo hay una vida y ley, y aquello que la ha producido es uno. Esta enseñanza es parte de la ley de la analogía que vimos en la plática anterior sobre estos temas. Y aquí lo que recuerdo de que estaba escrito en una obra del señor Deepak Chopra que me pareció importante o me llamó la atención, que nos dice, ley es el proceso por medio del cual lo no manifestado es manifestado. O sea, toda la manifestación ocurre por ley, pero esa ley y la vida uno son uno, o aquello que lo produce es uno. En la imagen que tenemos, alguien está dormido y su alma pues se fue a otros planos de conciencia, pero está el hilo de su trama, o el hilo de plata o cordón de plata. Bermari levantó la mano. Sí, Rafa, correcto. Sí, Bermari. Ya es que estaba cerrado. Ingeniero, esto último que nos acaba de leer es como muy interesante, pero también me lleva a muchas dudas, porque cuando dice un nómeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de la existencia, solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado. De pronto pienso en esta parte que es medio oscura, de hecho yo no estoy ligada a eso, pero de pronto ahora me ha surgido con este comentario. Por ejemplo, todo esto que se habla de que si a lo mejor un elemental se puede poseer a una persona o un espíritu puede poseer a una persona, yo sé que cuestionamientos medio locos, pero en realidad este tipo de afirmaciones podría dar pie a ello, ¿no? Sí, Bermari. En realidad es elemental y lo peor es cuando es un elementario, no vamos a entrar a las diferencias. Ve un vehículo apropiado. ¿Cuál es el vehículo apropiado? Aquel que se presta para eso, ¿no? Uh-huh. Entonces puede entrar ahí
y apropiarse y se empieza a manifestar ese elemental. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Sí. Digo, Y la hay otra mucho es más. si, Sí, perdón, síguele. Sí, sí, perdón, y la seguimos. otra es si tiene usted alguna oportunidad, ya pasó, pero si puede hacer más adelantito o cuando usted considere una referencia un poco más amplia a este concepto de karana. Gracias. Ok, bueno, ya voy a ir un poquito más rápido porque ya estoy viendo el tiempo encima. Lo bueno que ha habido preguntas, así que al último, pues tal vez no haya muchas y si las hay, pues aquí nos quedamos. Rafa, tiene Sí, a Luis Tejada y a Olga, que quieren también sí, sí, participar. adelante. Adelante, Luis, y luego Olga. Gracias, Rafa, por todo lo que nos das. Tengo una Gracias, duda Luis. cuando dices que el neumeno se vuelve fenómeno y dices que la ley es el proceso para convertirse en esa manifestación. Eh, ¿Podríamos entender que la ley es el vehículo? Eh, mm, bueno, la ley es el proceso. El vehículo está en los diferentes planos. Es lo que, por ejemplo, en eh, esa diapositiva de las emanaciones, donde vimos que por decirlo así, se construyen o se manifiestan los planos de conciencia y luego toda la materia y ya después viene eh, todo lo que se manifiesta en esos planos. Y todo eso ocurre por ley. O sea, la ley es el proceso mediante lo que el nómeno se manifiesta. Por ejemplo, por decirlo así muy en corto, mi pensamiento sería el nómeno mientras no lo dé a conocer o el pensamiento de alguien, no lo conozco. Sin embargo, ese alguien lo puede manifestar y compartirlo y entonces ya es fenómeno, o sea, ya lo estoy escuchando, ¿sí? Por dar una idea. Pero la ley es el proceso. Así lo entiendo con lo que dijo Deepak Chopra. Desde luego que todo lo que está en singular, dice Martin, que no es posible definirlo, pero tal vez hay definiciones que nos puedan ayudar a entender un poquito más. Si yo lo veo como un proceso. Ahora, en lo que estás compartiendo, intentando manifestar, entenderlo, comprenderlo más, y gracias por ello, podríamos decir que la vida una se manifiesta a través de la ley, tal como lo estás mencionando. O sea, toda la manifestación es a través de la ley que sirve de vehículo. Por ejemplo, una de las definiciones de Foja, una es que une a la materia con el espíritu. Otra, o que es el puente, ¿no? Y que se manifiesta a través de los planos de manifestación como leyes del universo. O sea, las leyes de la ideación divina es el jinete y Foja es el corcel o el caballo. Es la fuerza, el medio por el cual se manifiesta la ideación divina. Ahí está la ley, ahí están las leyes y ahí están las jerarquías de seres, que son los encargados de supervisar la evolución en todos los planos. No sé, Luis, si en algo haya contestado o te enredé más de la cuenta. No, no, te lo agradezco. Estoy tratando de entender que la ley es el proceso, pero que el vehículo, o sea, hay cosas que la ley obliga para constituirse como vehículo. Me pareciera que por ahí es lo que me estás tratando de, digamos, sintetizar, ¿no? O sea, está bien, hay un proceso que cumplir, pero esto exige ciertas condiciones. Esos son los vehículos que hacen Correcto. que el neumeno se manifieste, ¿no? Sí, correcto. Gracias, gracias por Sí, tu cavilación, gracias. gracias a ti, Luis. ¿Alguien más estaba, creo, por aquí? Olga. Hola, sí, Adelante, Olga. gracias.
Hola Rafael, mira, te quería Hola. comentar aquí en esta lámina, en el punto A, durante el sueño profundo cesa la ideación en el plano físico y la memoria está en suspenso. Así que en todo ese tiempo la mente no existe, porque es el órgano por el cual mediante el ego se manifiesta y la memoria en el plano material ha dejado de funcionar temporalmente. Pero si en el sueño, claro, en el sueño viajamos a otros, o sea, nos movemos a otros planos, pero si en el sueño uno es consciente, ahí hay, ahí hay memoria o hay mente, ¿no? Sí, bueno, considero que si hay memoria, es que ya ves que los niveles de sueño pasa por uno primero, donde nos acordamos y que a lo mejor son los sueños vívidos, en fin, Exacto, yo me este, refiero al sueño lúcido, sí. ándale, lúcido, exactamente, esa es la palabra. Gracias. Mira, entonces ahí, pues hasta podemos intervenir conscientemente. Claro, ahí hay conciencia, bueno, Y hay, conciencia, sí, mente. sí, Pero sin embargo, incluso, el órgano que manifiesta el ego está dormido. sí, bueno, aparentemente, ¿no? Aparentemente está dormido. Tal vez aquí había que interpretar que está plenamente dormido en los sueños profundos, ¿no? Sí, En los sueños sin sueño o en sueños, como le llaman. Entonces, aquí, pues sí, está la conciencia, porque incluso en las pesadillas, si alguna persona las llega a analizar, bueno, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué tengo esas pesadillas? Puede llegarse a ser consciente en esa pesadilla y corregir. sí, lo sé. Sí. Pero a lo mejor lo que está bien dormido es el cuerpo, pero hay algo de memoria porque ya transmitiste un propósito en el estar despierto, entre comillas, y el estar dormido. O sea, ya Mm, transmitiste esa conciencia al plano pues, de estar dormido. Sí, ok. gracias. No sé si Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. gracias a ti, Alba. Bueno, continuamos. Bueno, creo que me quedé aquí. Ok, aquí como la aclaración dice, el término agi significa los yanis más elevados, quizás el logos, aquellos que comienzan, que son la creación o evolución, corrige la señora Blavatsky. Dice, es evolución, no creación, porque todo es una emanación, dado que los agi no había mente universal, porque el absoluto estaba durmiendo. También es una analogía con lo que acabamos de ver. Dice, la mente estaba latente y no estaba diferenciada colectivamente en esos dianis. Estaba latente, no en potencia. Y aquí viene un diálogo que lo voy a leer para avanzar. Akitli, ¿a cuál plano cósmico pertenecen los Agi de los que hemos hablado? Blavatsky, al primero, segundo y tercer plano, porque es una triada manifestada, un reflejo del inmanifestado. O sea, está en los tres planos. Lo comparto porque consideré que nada más estaba en el tercero, pero bueno, están en los tres planos primeros, los planos divinos y sin forma. Después de esta viene la cuestión del reflejo de la triada en el espacio y el tiempo. O sea, hay que tomar en cuenta este comentario en el espacio y en el tiempo. Les puedo adelantar que en nuestro proceso evolutivo en cuanto a espacio vamos a la mitad, pero no en cuanto al tiempo. Pero eso ya será en otra plática que veamos esto. Dice, ellos, o sea, los agi o dice, pasan a través de todos los planos hasta que se convierten en el tercer plano en manasaputras, los hijos de manas o de la mente. Ya han escuchado este término. Dice, en los planos superiores estos agi son arupas, es decir, sin forma, incorpóreos, sin una sustancia, sin nada. Ellos son alientos. En el segundo plano, ellos primero se aproximan al rupa o a la forma, se aproximan, todavía no tienen todavía no adquieren forma. Luego en el tercero, ellos se convierten en manasarupa, aquellos que encarnan en el hombre. Otra vez aquí, el nómeno, por decirlo así, porque no lo vemos, o sea, para nuestros sentidos es nómeno,
y encarnan en el hombre y entonces se manifiesta en el hombre de carne y hueso con su principio de deseos y demás, el astral. Nada más como aclaración, manasas, aquellos que dotaron de manas o inteligencias a la humanidad, los egos inmortales en los hombres. Esta es la última diapositiva. Continuamos. Dian Chohans es un compuesto sánscrito tibetano mongol que significa señores de la meditación, derivado del sánscrito Dhyan como Dhyana, meditación o contemplación incluso, y la palabra tibetana mongol Chohan, que quiere decir señor. Son las inteligencias divinas encargadas de la supervisión del cosmos, almas que han llegado a ser dioses y colaboradores de la naturaleza. Aquí está uno de los ejemplos a seguir, colaboradores de la naturaleza. En la sexta, es decir, la sexta ronda, el hombre puede convertirse en un Buda, como ya lo hizo Gautama Buda, Siddhartha Gautama. Y en la séptima ronda, antes del pralaya, en la séptima ronda, al final de la séptima raza, entraremos en un pralaya menor, para después esa cadena planetaria terrestre reencarne en otra, tal como la cadena terrestre en su anterior Manvantara, después de un pralaya, fue la cadena planetaria lunar. Ok, leo esta por si me perdí en algo. En la sexta ronda el hombre puede convertirse en un Buda y en la séptima, antes del pralaya, en un Dhyan Chohan. La última, séptima raza, está hablando de esta ronda, cuarta. La última séptima raza tendrá su Buda como lo ha tenido cada una de sus predecesoras, pero sus adeptos serán mucho más elevados que cualquiera de los de la presente raza, pues entre ellos habitará el futuro planetario, el Dhyan Chohan, cuyo deber será, o dharma será, instruir o refrescar la memoria de la primera raza de los hombres de la quinta ronda, después del futuro oscurecimiento de este planeta. O sea, este es otro pralaya entre los globos. Y hay otro tipo de pralaya de cadenas planetarias. Y luego otro que es universal. Esto que acabamos de leer lo podríamos enlazar con lo del Manu raíz y el Manu simiente. Es decir, aquí vemos que aquel que llegue a ser el Dhyan Chohan o el Buda en la en esta raza, en esta ronda, será el Manu raíz de la primera raza de los hombres de la quinta ronda. Y al final de esa quinta ronda, como el que está indicando aquí de la cuarta, se convierte en el Manu simiente. ¿Para qué? Para instruir o refrescar la memoria de la primera raza de los hombres de la siguiente ronda. Ese es otro tema y les agradezco muchísimo su paciencia y tolerancia porque creo que abusé del tiempo y gracias por participar. Gracias a ti, Rafa, por tan excelente exposición que nos has dado. Para terminar, Dani tiene la mano levantada, quiere hacer un comentario. Adelante, Dani. Bueno, primeramente para darle las gracias, Rafa. Excelente, hermano, como siempre. Contigo no hay pérdida de ninguna. Pero si volvemos de una preguntita, volviendo a la lámina posterior a la última, la penúltima, y es sobre exactamente, ¿en qué plano de existencia están
los ají, dice que en la primera, la segunda y la tercera. ¿Ese tercer plano ya está en Mambántara o estamos todavía en Pralaya? Estamos en Mambántara ya. Ok, O sea, desde luego que el primer plano que corresponde al primer logos es inmanifestado. Eh, es- Podríamos imaginarnos algo así como a las 2 de la mañana, pues a 1 de la mañana en la oscuridad, pues no nos reconocemos. es- Este, perdóname. pero ya después se va avanzando y viene el segundo semi manifestado, porque regresa a lo inmanifestado, y el tercero, pues ya es el manifestado, el encargado de toda la labor. Pero ese, como decir que el tercer logo es el que hace todo, pues no, porque los tres son uno, no se pierde la unidad. Entonces, podríamos decir, es como el sol saliendo, Sí, diríamos las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana. Ya a las 7 de la mañana el sol está completamente manifestado, pero entre las 6 y las 7 todavía está en ascenso, por decirlo así. Un- sí, bueno, es una buena analogía y aprovechando, cada nueva raza necesita de la raza anterior que le enseñe, que le recuerde, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, la raza Atlante, eh, bueno, la lemur Atlante, que le pasó a los lemures la enseñanza a a los atlantes. Algunos hicieron mal uso, otros no. Continuaron en ese proceso y la pasaron a los de la quinta raza, a nosotros, a los arios, ¿sí? Porque esto es como el proceso del nacimiento de un niño, ¿no? Al principio necesita de que le pasen información, sus papás, sus maestros, etcétera, y llega un momento en que ya tiene cierta madurez y ya tiene las capacidades para investigar por sí mismo y desarrollarse. Ya no necesita más a los padres, algo así. Gracias, Rafa, gracias. Muy bien. Gracias a ti. Rafa, y ahora sí para terminar, Bermari dice, los ají a su vez tienen muchas jerarquías. ¿Algún nivel bajo esta jerarquía está dentro de nosotros? Bueno, a reserva de si lo presenta nuestro estimado hermano, el doctor Oscar Galindo, en su próxima plática, porque también mencionó esto de la jerarquía de compasión. Eh, Podríamos compartir esa jerarquía en donde nosotros somos parte de esa jerarquía de compasión, solo que estamos en el nivel inferior. Es decir, la señora Blavatsky da una analogía de esas jerarquías comparadas con un ejército. Nosotros seríamos los soldados rasos, nada más que bastante desobedientes, ¿no? Por eso está el karma. Entonces, ese por un lado, somos parte de esas jerarquías. Cuando un nuevo adepto alcanza ese conocimiento superior, pasa a formar la jerarquía de los Mahatma, por decirlo así, de los adeptos, y más abajo estamos nosotros, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, pues ya vimos que los Manasaputras, los Adnivata, los Kumaras, en fin, esas jerarquías están en nosotros, pero están en potencia, unas latentes y otras en potencia, y ya depende de nosotros qué tanto permitamos, de acuerdo a nuestra conducta, en fin, qué tanto avancemos en el sendero, esas jerarquías empiezan a manifestar. No sé, Bermari, si con esto está bien o... Gracias, muchas gracias, ingeniero. Yo creo que sí, lo que pasa es que de pronto, pues en esto de la analogía, pensé, creo que ya lo habíamos revisado, solamente quería confirmar
esto, pero sí, en realidad son las jerarquías, van descendiendo, ¿no? Las distintas jerarquías van descendiendo hasta llegar como dice usted, a nosotros mismos, ¿verdad? Y en este caso, pues, yo tenía nada más que confirmar este asunto y le agradezco mucho su aclaración. Gracias. Bueno, solamente por ampliar un poquito esto, hay una parte que también podemos compartirla en donde cómo se construyó, por decirlo de alguna manera, el ser humano, donde participan las jerarquías desde el cuerpo físico hasta el principio cámico e incluso el manas. ¿Verdad? Entonces ahí están esas jerarquías, y somos ellos, o sea, ellos son nosotros y nosotros somos ellos mismos. La señora Blavatsky, por un lado, nos dice que nosotros somos los pitris lunares, pero expresa, bueno, ya no la encontré porque quería mostrársela porque la manera en que lo expresa la señora Blavatsky hasta genera risa, ¿no? Dice, pues, ¿qué tanto preguntas si eres un pitris lunar, pero no te recuerdas nada? Estás convertido en una calabaza, algo así, ¿no? O sea, por eso nos vienen a refrescar la memoria, pero no hacemos caso. Entonces, por un lado nos dice que somos los pitris lunares, que después eh, en el siguiente Manvantara planetario, bueno, no sino de la cadena planetaria, nosotros seremos los pitris terrestres. ¿Sí? Pero por otro lado también nos dice, pues los manasaputras somos nosotros, Ajá, pero no estamos conscientes, o sea, ajá, estamos en todos los niveles. Nos dice, ellos son nosotros mismos y nosotros somos ellos mismos. Desde luego que habrá quien opine, bueno, eso es en el Pralaya donde todos nos integramos, ¿no? Pero entonces, ¿para qué necesitamos la enseñanza? O sea, todas las jerarquías están en nosotros, sí, dependiendo qué ingeniero, pero desarrollemos. hay algo que me parece muy interesante. Recuerdo haber leído en algún punto, no tengo la referencia, de que los Aiji en realidad siguen las leyes de la naturaleza, no tienen libre albedrío. Entonces, en ese sentido, cuando van descendiendo jerárquicamente estos Aiji o jerarquías de seres espirituales, ¿en qué momento ya se tiene, entre comillas, ese libre albedrío como para distinguir lo bueno de lo malo y acceder al ejercicio del manas superior y el manas inferior? Bueno, esas son mis preguntas. Bueno, la señora Blavatsky menciona el sueño de Jacob, el de la escalera donde, bueno, Jacob ahí en una extraordinaria pintura, a Jacob lo ponen ahí dormido y está soñando en una escalera que va de la tierra al cielo o del cielo a la tierra, ¿no? En donde van descendiendo seres angelicales y van ascendiendo. Entonces, hay así me los imagino yo, que son seres esos, seres angelicales, que como no tienen el principio manásico, actúan como dices, no tienen libre albedrío porque no lo necesitan. O sea, están ahí para manifestarse. Pero hay otros que ya pasaron por el reino humano y adquirieron la inteligencia, y es ahí donde ya tienen libre albedrío. O Muchas sea, gracias. para nosotros los seres humanos, dependiendo del nivel de conciencia, es que vamos aumentando en nuestro libre albedrío. Por ejemplo, alguien que no tiene el conocimiento teosófico, pues no tiene por qué decidir si hace esto o hace aquello, pero ya ha aprendido a través de sus vidas, sus experiencias de vida, y algo le dice que debe de tener, vamos a llamarle de alguna manera, una buena conducta, aunque todo es relativo. O sea, debe de respetar las leyes en los seres humanos, ser respetuoso con sus semejantes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y así lo hace porque tiene libre albedrío. ¿Sí? Pero ya después, cuando uno tiene este conocimiento, pues ya
como que nos ampliaron el nivel de conciencia y entonces, o sea, ya pues es más, por decir, el karma más exigente con nosotros, porque ya tenemos un conocimiento y qué hacemos con él. Sí. Es como los discípulos de los maestros, los que fracasaron, pues generaron un karma porque tuvieron esa oportunidad de libre albedrío de continuar en ese proceso evolutivo, pero decidieron erróneamente dejarlo, ¿no? Bueno, se dice que los seres superiores ya en nivel suprahumano, también lo he escuchado así, el Mari, que no tienen libre albedrío, que cumplen con el Dharma, pero ellos se rigen por leyes superiores y esas leyes superiores pues, también está el karma, pero esas leyes superiores, pues si ni siquiera comprendemos en el nivel que estamos las leyes que se nos aplican, pues es complicado querer ir a otro nivel a ver cómo la están pasando, ¿no? Sí. Gracias, El libre gracias. albedrío, ¿por qué se negaron a dar la mente, ¿no? Esa tercera parte de los Manasaputras, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no sé, hay mucho que investigar. Qué bueno que preguntan y se generan más dudas. Sí, gracias. Olga tiene levantado. Hola, sí, Rafael. Mira, sobre todo lo que estáis hablando ahora, yo voy a dar mi forma de verlo. A lo mejor a alguien le ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo verlo así. Lo del Sí, tema de los gracias. pitris lunares, yo lo veo, a ver, la luz de la luna reflejada sobre el mar. Nosotros somos ese reflejo. Así es como lo veo yo. Muchos no somos conscientes todavía y otros sí son conscientes. Y, y sobre el tema del libre albedrío que está hablando Bermari, yo lo veo claro, por ejemplo, en las cartas natales, en astrología. En astrología tú puedes interpretar la carta natal desde la sombra o desde la luz. La sombra no eres consciente y vives toda la carta sin ser consciente, y desde la luz es situándote en el centro de la carta, siendo consciente, por ejemplo, que puedes tener a Marte en determinado punto en fuego y a lo mejor tienes demasiada voluntad, puedes herir con tus comentarios, intentar refrenarlo un poco. Y vas viendo todo tu mandala y lo vas contemplando, intentas controlar esas fuerzas que no sé si son los manasaputras o no que están en nosotros, que son emanaciones que nosotros tenemos. Así es como lo veo yo. No sé si tú lo compartes o así, si a alguien le puede ayudar, cómo lo veo yo. Gracias, Rafael. Sí, gracias, Olga. Pues sí, o sea, yo lo que veo en todo esto que has mencionado es conocimiento, pero si el conocimiento solamente lo dejamos en el intelecto, pues sí, miren cómo yo sé, pues no, o sea, el conocimiento es para algo, para llevarlo a la práctica, que es el verdadero conocimiento. O sea, el Claro, verdadero conocimiento comprende los dos aspectos, el teórico y el práctico, ¿sí? Porque pues el práctico, si no tengo el teórico, pues cómo voy a saber cómo hacer las cosas o cómo actuar. Por ejemplo, si estudio los Yoga Sutras, llamas y niyamas, por decir algo, pues ya tengo ahí un conocimiento. Ya, bueno, ya sé, ahora tengo que comportarme de esta o tal manera. Tengo que educar a mi personalidad, por decirlo así, a mi cuaternario, a mi caballo. Yo soy el jinete, no soy el caballo. ¿Sí? Entonces lo empiezo a educar y entonces ya voy por el buen camino. Y es análogo a lo que has mencionado. Yo no tengo ese conocimiento que mencionas, pero seguramente pues es algo similar o análogo, ¿no? Ese conocimiento es para aplicarlo. Sí. claro, claro, es que, por ejemplo, a mí me ayuda a sentirme, por ejemplo, a entender a los demás, viendo que a lo mejor actúan de forma inconsciente y entiendo que viven su carta de forma en la sombra. Y no sé, me da más sentimiento, más compasión con esas personas y los tolero más. Ya no, por ejemplo, yo es que tengo un Marte muy fuerte y lo intento controlar más y los tolero más. Y simplemente soy consciente de que ellos también tienen esa conciencia universal en ellos, pero todavía no han sido conscientes de ello. Yo lo veo así. Sí, es correcto. Es la labor del estudiante de teosofía, paciencia y tolerancia. Vale, Sí, gracias, Rafael. amor, compasión, abrazarlos, no tal vez físicamente, pero mentalmente sí, porque no siempre se puede abrazar, pero es algo así. Para eso es el conocimiento. Y
pues a veces queremos cambiar a los demás, pero ya lo hemos escuchado. La única persona que podemos cambiar es a nosotros mismos. Tal vez a través del amor podamos ayudar a cambiar todo esto, pero es complicado porque, pues, ¿quién dice yo no soy neurótico? Como dijo alguien, el que no padezca de neurosis, que tire la primera piedra, ¿no? Por decir algo. Sí, gracias, Olga. Muchas gracias, Rafael, gracias. No, gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Rafa. Creo que ya sí estamos sobre la hora. Pues te agradecemos por tan excelente participación. Pues les Gracias, recordamos Rafael. a ti, Rafa. Gracias, Carito. Les recordamos mañana a la misma hora la Carta de los Mahatma con Enrique. El próximo domingo la charla de Oscar sobre la verdad. Y bueno, muchas gracias nuevamente, Rafa, a ti y a todo. Adelante, Chuy, para que nos hagas la invocación de cierre. Muchas gracias, Rafa. Sí, muchas gracias a todos. Los invito a que cierren sus ojos y repitan en su interior la siguiente invocación. Coloquen sus pies en la tierra cómodamente y su columna vertebral derecha. Con nuestros ojos internos, mirar hacia el universo desde tu corazón y abrazar a los que nos rodean. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Agradecemos a todos, hermanos, que nos hayan acompañado. Igual otra vez volvemos a ofrecer disculpas por Isaac, que no estuvo presente, pero pues aquí nos dejó el gran encargo de estar aquí con Rafael y con todos ustedes. Carolina, gracias. Gracias a todos. A Emilce, que también por ahí anda. Los invitamos para el día de mañana, como decía Carolina. Gracias, Rafa. Como siempre, una excelente presentación. Una pregunta.